buenos días, amada familia de la fe. Que el, que el Señor les continúe bendiciendo grande y poderosamente en el nombre de Cristo Jesús. Doy gloria a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo por la nueva oportunidad que me brinda de ser el instrumento de bendición para su santo pueblo escogido por Él. Amén. Le doy gracias a Dios por un nuevo día, por un nuevo despertar en el nombre de Cristo Jesús. Les invito, amados hermanos, a orar un momento más. Amado Padre Celestial que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu santo y poderoso nombre, Señor. Te damos gloria, honra y honor a ti, oh Dios, en este momento. Tenemos, Padre Celestial, un corazón agradecido a ti, oh Dios. Pero también, oh Dios, reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ti, Señor. Reconocemos, oh Dios, que sin ti nada somos, Señor. Reconocemos, oh Dios, que en nuestros corazones, Señor, hay un anhelo grande y profundo, Señor, de ser llenos de tu presencia, de ser llenos de tu santo y poderoso Espíritu, Señor. Aquí estamos, oh Dios, como esas vasijas, Señor, dispuestas, oh Dios, a ser llenadas por tu santo y poderoso Espíritu, dispuestas, Padre Celestial, a ser llenadas por ese aceite fresco, Señor, ese aceite, oh Dios, de la unción que solamente usted nos puede dar, Señor. Padre, en esta hora, Señor, yo hago menguar mi voluntad, oh Dios, para que en mí crezca, Señor, la voluntad suya. Padre, me coloco en tus manos, Señor, para que tu palabra, oh Dios, fluya a través de mí, oh Dios. Y te pido, oh Dios, que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, haga rema en nuestras vidas y que estemos nosotros dispuestos, oh Dios, a poner tu palabra, oh Dios, por obra en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy traigo una palabra muy hermosa, una palabra muy conocida por todo el pueblo de Dios y está basada en una historia. Una historia que deja grandes, pero grandes enseñanzas a nuestras vidas. Es la historia de una mujer viuda con grandes necesidades, pero una historia de una mujer que obedeció la instrucción de Dios a través del profeta Eliseo. Ella obtuvo un milagro de provisión financiera al ir por las vasijas vacías y llenarlas con el aceite que seguía fluyendo hasta que no quedó un recipiente más por llenar. En esta historia, amados hermanos y amadas hermanas, además de la evidente enseñanza sobre fe y obediencia, podemos recibir principios espirituales sobre la unción. Sabemos que el aceite representa al Espíritu Santo y que las vasijas representan personas. Entonces, desde este ángulo, la historia de la viuda se ve diferente. La mujer estaba convencida de que tenía poco aceite, como también hoy muchos de nosotros creemos que tenemos muy poco para hacer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy el Señor nos quiere decir de que aunque creamos que es muy poco lo que tenemos para dar, si lo ponemos en las manos del Señor, ese aceite, esa unción empieza a fluir abundantemente. Lo que el Señor necesita de ti y de mí es disposición. Disposición para derramar lo que ya nosotros hemos recibido, derramarlo en las personas que nos rodean. Disposición de que todo aquello que el Señor nos ha dado,
podamos entregarlo a nuestras familias, podamos entregarlo a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de estudio, a nuestros compañeros de trabajo. No miremos que es poco lo que el Señor ha puesto en nosotros, porque realmente el Señor ha puesto mucho. Podríamos decir entonces que quienes buscamos más del Espíritu Santo de Dios, al reunir vasijas vacías, que llenarían no con lo que tengamos, sino con lo que Dios ha puesto en nosotros. Pero queda bien claro que para tener la unción debemos pedirla en oración. Esta mujer se acercó a un siervo de Dios, pero tú y yo tenemos la posibilidad de acercarnos ante los pies de Cristo. Tú y yo tenemos la posibilidad de llegar ante su presencia en oración y presentarle la necesidad que tenemos de ser llenos de su santo y poderoso Espíritu. Pero también esta historia nos enseña que a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios, esta presencia, sea poca o sea mucha, la podemos incrementar en nuestras vidas si empezamos a compartir lo que tenemos con otras personas. Aquí el siervo de Dios le dice a esta mujer que reuniera todas las vasijas vacías que ella tenía en su casa. Y estas vasijas vacías que ella tenía en su casa representan a sus familias, representan a sus hijos, representan a todas aquellas personas que vivían con ella. Pero también el siervo le dice que debía salir a las casas vecinas y prestar también de estas casas vecinas vasijas vacías. Es decir, amados hermanos, amadas hermanas, que tú y yo debemos salir a buscar dentro de nuestros vecinos aquellos hombres y mujeres que están sin Cristo Jesús, y a ellos compartirles la palabra, a ellos llevarles el aceite fresco que ya en ti ha sido derramado. Y vas a notar, o vamos a notar todos, de que en la medida en que nos disponemos a compartir lo que ya Dios ha puesto en nosotros, esa medida de fe va a aumentar en cada uno de nosotros. Esa unción que el Señor nos ha dado se va a incrementar día a día. Notamos en esta preciosa historia de que el aceite dejó de fluir cuando ya no había más vasijas vacías. Pero si tú y yo nos disponemos a buscar cada día más y más y más personas necesitadas de Cristo Jesús, esta unción que Dios ha colocado en ti, que ha colocado en mí, nunca dejará de fluir. El Espíritu Santo de Dios que mora en ti y que mora en mí, siempre estará en nosotros para llevar la palabra de Dios a aquellas personas que se encuentran sin Él. En esta historia, esta mujer derrama el aceite en las vasijas, pero tú y yo estamos llamados a derramar el aceite en las personas que están vacías. Por eso, amados hermanos, amadas hermanas, es en nosotros, Dios ha puesto en nosotros esta unción para que la compartamos con los demás. Él nos ha comisionado para ir por todos los rincones de la tierra y predicar su palabra. Por eso, amados hermanos, es necesario que reunamos personas vacías, personas sin la presencia del Señor. Es necesario que salgamos a buscar a quienes no conocen del amor de Jesús. Toma lo que tienes del Espíritu Santo y viértelo sobre sus vidas. En esta historia vemos
que cuando ella ponía el aceite en vasijas vacías, este continuaba fluyendo. No terminaba, no dejaba de fluir el aceite. Entonces, el principio es que nunca se terminará aquello que recibes de Dios si lo compartes con alguien más. Si todo lo que tú has recibido del Señor lo empiezas a dar a aquel que necesita del Señor, vas a ver que el Espíritu Santo nunca dejará de fluir a través de tu vida. Vas a notar que la palabra de Dios no dejará de fluir en tu boca, porque es el Señor quien pondrá en tu boca las palabras que aquella persona vacía necesita que tú le des. Necesita de que tú le compartas. Yo he predicado la palabra de Dios desde hace muchos años. He compartido porciones de la palabra y siempre tengo más palabra de Dios. Por muchos años he visto cómo la palabra de Dios fluye a través de mí. ¿Por qué fluye? Porque nunca me he negado a predicar su palabra. Nunca me he negado a compartir, aunque sea una porción, un versículo, con aquella persona que necesita ser llena de la palabra de Dios. Y de la misma manera, amados hermanos, si tú decides caminar bajo esta palabra, de compartir lo que ya has recibido del Espíritu Santo de Dios, vas a notar que la palabra de Dios va a fluir en tu vida y tendrás la oportunidad de cada día hablarle a alguien que tenga necesidad de la palabra de Dios. Y te vas a dar cuenta que cada día en tu mente y en tu corazón habrá una palabra fresca, una palabra puesta por el Espíritu Santo de Dios en tu vida para que la compartas con alguien más. El ser cristiano, amados hermanos, no se trata de cuánto tienes, se trata de lo que haces con lo que tienes. Se trata de lo que tú haces con lo que has recibido del Espíritu Santo de Dios. Se trata de lo que tú haces con lo que el Señor te ha dado. Por eso hoy la invitación a través de la palabra de Dios es que nos levantemos de esa zona de confort donde nos encontremos y empecemos a derramar lo que ya Dios nos ha dado en aquellas personas que están sin Cristo Jesús. Que nos levantemos y derramemos de la unción que hay en ti y que hay en mí con aquella persona necesitada de Cristo Jesús. He visto muchas veces el efecto de derramar, de entregarle a otro lo que Dios ha puesto en mí. Y cada vez que lo hago, siento una satisfacción muy grande, pero también siento que me lleno más del Espíritu Santo de Dios. Siento de que su palabra fluye más y más en mí. Por eso, amados hermanos, hagamos como esta mujer. Ella primeramente llenó el aceite, derramó del aceite en las vasijas vacías que había en su casa. Pero luego sale con los hijos a prestar vasijas vacías de sus vecinos. La palabra de Dios nos está invitando entonces a que llenemos primeramente con este aceite, con esta unción que el Señor ha derramado en nosotros, a nuestra familia. Que derramemos en cada familiar que no conoce de Cristo Jesús esta unción, este aceite. Que compartamos con cada uno de ellos la palabra de Dios. Pero luego también es necesario que compartamos con los amigos, con los vecinos, con los compañeros del trabajo, con los compañeros de estudio.
También será necesario compartir la palabra de Dios con aquella persona que el Señor ponga delante de cada uno de nosotros. No importa que en el momento no tengas nada que decir, pero será el Espíritu Santo de Dios quien ponga las palabras en tu boca. Solamente ten la disposición de compartir lo que ya tú has recibido del Espíritu Santo de Dios. Tú y yo somos vasijas con aceite, porque ya Dios ha derramado en cada uno de nosotros ese aceite. Ya Dios ha derramado en cada uno de nosotros esa unción. Y si anhelamos de que este aceite, de que esta unción aumente, debemos compartirlo. Debemos hacer fluir esta unción, debemos hacer fluir este aceite en nuestras vidas, compartiéndolo con las personas que están vacías, compartiendo la palabra de Dios con aquellas personas que tienen hambre y sed de su palabra, compartiendo todo lo que Dios ha derramado en nuestras vidas con las personas que nos rodean. Piensa en este momento, amado hermano, amada hermana, en las personas que el Señor ha puesto a tu alrededor. ¿Dónde están aquellas personas vacías? Tus vecinos, tus familiares, tus amigos, tus parientes. Hay personas alrededor nuestro necesitadas de Cristo Jesús. Piensa en qué debes hacer para compartirles tu aceite, para llenarlos del amor de Dios, para darles esperanza y vida en abundancia. Piensa específicamente en esta hora en una persona y ora por ella. Pide que Dios te dé estrategias, amados hermanos y hermanas, para acercarte a esta persona, y Él lo hará. Serás guiado por Jesús. Pide como el profeta Elías: aquí estoy, envíame a mí. Haz este ejercicio en esta semana y llama a esa persona. Envíale un mensaje de texto o un mensaje de voz. Envíale un devocional. Planta en el corazón de una persona la semilla del Evangelio. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, debemos derramar nuestro aceite en vasijas vacías. Los invito, amados hermanos y hermanas, a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 4. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la unción de su santo y poderoso Espíritu. Leo a partir del versículo número 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo:
tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino luego ella y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende del aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Vemos que esta mujer escuchó la instrucción del profeta Eliseo, pero no solamente escuchó, sino que fue obediente a la instrucción que el profeta Eliseo le dio. Y de la misma manera, amados hermanos, amadas hermanas, tú y yo debemos escuchar diligentemente la voz de nuestro Dios, que nos habla a través del Espíritu Santo de Dios, pero también debemos ser obedientes a la instrucción que el Espíritu Santo de Dios nos dé. Y lo que el Espíritu Santo de Dios nos está hablando en esta hora es que debemos ir y derramar del aceite fresco, derramar de la unción que el Espíritu Santo de Dios ha derramado en nosotros. Debemos derramarlo en aquellas personas que se encuentren vacías. Este milagro que vemos en esta parte de las Escrituras nos da muchas, pero muchas enseñanzas. Y una de ellas es tener nuestros oídos atentos a las instrucciones del Espíritu Santo de Dios. Y otra es, luego de haber recibido las instrucciones, ponerla por obra en nuestras vidas. Y sé que el Espíritu Santo de Dios a cada uno de nosotros nos ha hablado. A cada uno de nosotros el Espíritu Santo de Dios nos ha instruido. Pero el problema es qué actitud tomamos o qué actitud asumimos con lo que el Espíritu Santo de Dios nos da. Esta mujer fue obediente y de la misma manera tú y yo debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Debemos salir a nuestro alrededor y encontrar aquellas personas necesitadas de la palabra de Dios. El Señor quiere que usted, amado hermano, derrame en las personas que están a su alrededor del aceite de vida que Él vertió en usted, que compartas con ellos la salvación, que los llenes del pan de vida que es la palabra de Dios, que los llenes de su amor, que los llenes de su perdón. Esta mujer nos da una muestra de obediencia. Ella recibe las instrucciones, pero las puso por obra en sus vidas. Y de esta manera vio fluir el aceite. No importa que era poco o que sea mucho el aceite que Dios te ha dado, pero ponlo a fluir, ponlo al servicio del Señor. El Señor quiere de que este aceite que Él ha derramado en cada uno de nosotros empiece a fluir con poder y gloria. Que este aceite, esta unción, tú y yo la usemos en la obra de nuestro Señor Jesucristo. En aquella época, cuando alguien no podía pagar una deuda, sus acreedores venían a sus casas por sus hijos y se los llevaban para hacerlos esclavos. Hoy, el mundo está tocando a las puertas de las iglesias y de nuestros hogares para llevarse a nuestras generaciones y esclavizarlas con todo aquello que el mundo ofrece hoy. Por eso tú y yo, amados hermanos, tenemos que levantarnos a pelear por ellas y tener un milagro en nuestras casas. El aceite debe estar fluyendo en las vasijas que nos representan a nosotros. Este aceite debe estar fluyendo en nuestras familias y en nuestras generaciones. Usted y yo somos vasijas en las manos del Señor. Una vasija donde Cristo derramó su aceite fresco. Una vasija donde el Señor
ha derramado unción con poder y gloria, una vasija llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Amados hermanos, debemos levantarnos a derramar de lo que Dios nos ha dado, a derramarlo en la vida de los que están vacíos, en la vida de los que viven sin Cristo Jesús. Levántate y derrama del aceite en los que están en esclavitud, y debemos traer libertad para ellos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Eliseo le preguntó a la mujer: ¿qué tienes en tu casa? Recuerdo que en cierta oportunidad en esta plataforma yo les pregunté o les dije a ustedes que extendieran sus manos y miraran qué tenían en sus manos. Y en esta oportunidad lo vuelvo a hacer. Les vuelvo a preguntar: ¿qué tienen ustedes en sus casas? Esta mujer respondió que ella tenía una pequeña vasija con aceite y que tenía un poquito de aceite en su casa. No sé el grado de unción que tengas tú, no sé el grado de aceite, la cantidad de aceite que Dios ha derramado en ti, pero ese mucho o ese poco que ya el Señor ha derramado en ti, úsalo, amado hermano, amada hermana. Ponlo por obra en la vida de los que te rodean. Aquellos hijos que hoy están en esclavitud, hoy, si tú derramas del aceite, si tú derramas de la unción que Dios te ha dado en ellos, hoy traerás libertad a tus hijos, hoy traerás libertad a esta generación que se levanta, hoy traerás libertad a tu familia, hoy traerás libertad en tu hogar, en tu familia, pero también hoy tendrás la oportunidad de traer libertad a tus vecinos. Hoy tendrás la oportunidad de traer libertad a toda aquella persona que Dios ponga delante de ti, que esté en necesidad de Cristo Jesús. ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué tienes en tus manos para salvar a la generación que se levanta? ¿Qué tienes en tus manos para dar libertad a la generación que está en esclavitud? Nuestra casa debe ser un lugar donde se ora. Nuestra casa debe ser un lugar donde se comparte la palabra de Dios. Nuestra casa debe ser un lugar donde la presencia de Dios permanezca ahora y siempre por los siglos de los siglos. El verdadero tú no eres tú. El verdadero tú es el que vive en tu casa. ¿Y quién vive en tu casa? El Espíritu Santo de Dios. Ese es el verdadero tú. Es el que mora en ti. Es el que mora en mí. Y ese Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros debe fluir. Pero para que Él fluya debemos tener la actitud que tuvo esta mujer. La actitud de derramar en las vidas vacías lo que ya el Espíritu Santo de Dios ha puesto en nosotros. Amén. ¿Qué hay en tu casa que está impidiendo la manifestación del Espíritu Santo de Dios? ¿Qué hay en nuestras casas que impide que el Espíritu Santo de Dios fluya con poder y gloria? ¿Qué hay en nuestras casas que impide que el Espíritu Santo de Dios se mueva con libertad? Debemos hacernos esta pregunta. ¿Cómo es posible que en nuestros lugares de trabajo, en nuestros colegios, en nuestra universidad y aún en nuestra familia, tus amigos no sepan que eres cristiano? El
El que es cristiano no necesita estar diciendo que lo es. Su caminar diferente habla de lo que es. Les comparto un pequeño testimonio de mi vida. Hace ya mucho tiempo trabajé en una empresa multinacional y yo nunca dije que era cristiano. Y pasó el tiempo y llegó el momento en que esta empresa iba a celebrar un aniversario más. Y estábamos todos reunidos en el salón de eventos. Y la persona, jefe de personal, me llama y me dice: señor David, queremos, antes de iniciar la celebración de este nuevo aniversario de la empresa, que usted nos comparta una oración y nos comparta una palabra de Dios. Para mí eso fue algo extraño, amados hermanos, porque yo tenía en esa empresa como 5 o 6 meses, pero nunca había dicho que yo era cristiano. Y yo dije: Señor, ¿quién le reveló a esta mujer de que yo soy cristiano? Pero más grande fue la sorpresa que esta mujer me dice: ¿usted cree que nosotros aquí no sabemos que usted es cristiano? Todos aquí sabemos que usted es cristiano por su forma de ser, por su forma de actuar. Lo que hay en usted es evidente. Y esto me hizo llevar a la reflexión de que yo estaba en un lugar necesitado de Cristo Jesús, de que el Señor me había llevado a trabajar a esta empresa, a que yo compartiera con los compañeros de trabajo su palabra. Y yo por 5 o 6 meses estuve en silencio. Dios me honró en ese momento y compartí la palabra de Dios así como me fue solicitado. Y a partir de ese momento, nunca más volví a estar en silencio. De allí en adelante, siempre compartía con los compañeros la palabra de Dios. Y desde ese instante la palabra de Dios empezó a fluir en mí, en ese lugar. Ciertamente no es necesario de que tú declares que eres cristiano, pero el testimonio de vida que tú lleves delante de los demás, ese hablará de ti y ese revelará a otros que en ti hay un espíritu diferente. Amén. A partir de ese momento, yo empecé a predicar la palabra de Dios a todo aquel que Dios ponía delante de mí y que estaba vacío. El ser cristiano no es una religión. El ser cristiano es un modo de vida verdadero en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A Dios los términos medios no les gustan. O estamos con Él o lo estamos en el mundo. Honra a Dios en todo tiempo. Y la mejor manera de honrar a Dios es con nuestro testimonio de vida. Amén. El verdadero milagro en esta mujer ocurrió cuando la mujer le dijo al profeta que tenía aceite y él le dijo: trae vasijas. Pero también le recalcó que no sean pocas. Amados hermanos, tú y yo estamos llamados a derramar lo que Dios nos ha dado, no en pocas personas, sino en multitudes de personas. Hoy empiezo con una,
mañana con otra, pasado mañana con otra, y cuando quiera darme cuenta, ya he derramado del aceite que Dios me ha dado en multitud de personas. Depende de ti, amado hermano, amada hermana, qué actitud tomes con lo que Dios te ha dado. Amén. Esta mujer fue obediente y empezó a derramar el aceite. Pero cuando esta mujer empieza a derramar del aceite que había en ella, que ella encontró en su casa, ella notó que este aceite no dejaba de fluir hasta tanto todas las vasijas estuvieran llenas. Y de la misma manera, amados hermanos, amadas hermanas, cuando tú empieces a derramar lo que Dios ha puesto en ti, vas a darte cuenta que el Espíritu Santo de Dios va a fluir de una manera sobrenatural en tu vida. Y el Espíritu Santo de Dios pondrá en tu corazón las palabras, pondrá en tu boca las palabras que sean necesarias compartir con aquellas personas que se encuentren sin Cristo Jesús. No detengas el fluir del aceite que hay en tu vida. No detengas el fluir del Espíritu Santo que mora en ti. No detengas el fluir de la palabra de Dios a través de tu boca. No detengas la obra que Dios te ha encomendado. No detengas tu ministerio. Avanza, avanza. Sigue derramando del aceite. Sigue derramando la palabra de Dios. Sigue derramando su poder. Sigue derramando de su gloria en las personas que están a tu alrededor. A veces deseamos de que Dios haga un milagro grande y poderoso en una persona, pero no traemos a esa persona a la presencia de Dios. No oramos por esa persona. No compartimos la palabra de Dios con esa persona. No compartimos del amor de Dios en esa persona. Pero sí deseamos de que Dios la transforme, de que Dios la limpie, de que Dios haga cumplir en ella su propósito. Una cosa es el desear y otra cosa es el obrar. Y Dios desea de que tú y yo obremos, de que tú y yo seamos obreros en su mies y empecemos a compartir con otros lo que Él ha depositado en cada uno de nosotros. Amén. Para ir cerrando, los invito a ir al libro de Joel, capítulo 2. Libro de Joel, capítulo 2. Leo el versículo número 28. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo y poderoso Espíritu. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Y después de esto, ¿y después de qué? Después de que tú y yo hayamos predicado la palabra de Dios en cada rincón de la tierra. Es necesario de que tú y yo preparemos el camino al Señor para que Él pueda derramar de su Santo Espíritu en toda carne. La pastora Luz Navi en un momento de su oración dijo de que la presencia de Dios estaba derramada, de que la presencia de Dios era palpable. Y ciertamente sí, la presencia de Dios
en esta mañana está con cada uno de nosotros. Nadie se tiene que quedar fuera de este derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Y para que nadie se quede fuera del derramamiento del Espíritu Santo de Dios, es necesario que tú y yo preparemos, que tú y yo cambiemos las vidas de los que nos rodean. Él se va a derramar en esta última generación y tú puedes ser partícipe de este derramamiento y la llenura del Espíritu Santo. Esta es la última generación que verá la venida de nuestro Señor Jesucristo. Somos la generación que el Señor necesita para preparar su venida. Somos la generación que está en las manos del Señor Jesús para hacer su obra. Somos la generación que el Señor necesita para hacer proezas. Somos la generación que el Señor necesita para hacer milagros, para hacer prodigios. Por eso, amados hermanos, debemos ser vasijas útiles y disponibles en las manos del Señor. Debemos ser la generación que haga menguar la voluntad de la carne para que crezca en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Somos la generación que debemos llevar la iglesia a nuestras casas. Somos la generación que debe llevar la iglesia a las calles, a los parques. Somos la generación que Cristo Jesús necesita para que haya un derramamiento del Espíritu Santo de Dios. No te preocupes, amados hermanos, amadas hermanas. Somos la generación que el Espíritu Santo de Dios necesita para que haya un fluir aquí en la tierra. Amén. Durante 42 generaciones, Dios estuvo buscando una vasija donde depositar algo precioso y la encontró. Esa vasija se llamó María. Y en esta mujer llamada María, el Señor depositó a través de su Santo Espíritu para que en ella naciera su Hijo amado Jesucristo. Pero hoy el Señor ha encontrado en ti una vasija vacía que Él ha llenado con su Santo y poderoso Espíritu. El Espíritu Santo de Dios encontró en ti una vasija preciosa, una vasija útil en sus manos. Y en esta vasija llamada Luz Navi, llamada Cristina Garcés, llamada Gloria, llamada María, llamada Jorge, llamada Jesús, llamada por todos los que estamos aquí conectados, en estas vasijas Dios ha visto la necesidad del derramamiento de su Santo y poderoso Espíritu, porque nos ha visto como vasijas valiosas, como vasijas donde pueda morar el Espíritu Santo de Dios para hacer la obra suya aquí en la tierra. De la misma manera como el Espíritu Santo de Dios encontró a María, también te ha encontrado a ti, me ha encontrado a mí, nos ha encontrado a cada uno de nosotros para hacer su obra aquí en la tierra. Sí, debemos regocijarnos porque somos vasijas de honra en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando el Señor depositó el Espíritu Santo dentro de nosotros, dejamos de ser indignos y somos llamados su templo. Por eso, amados hermanos, cuando se nos presenta a nosotros la tentación, hay algo que nos redarguye, hay algo que nos motiva a no caer en esa tentación.
Y ese algo es el Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros. Amén. Cuando Jesús entró a la sinagoga y pidió el rollo del libro de Isaías, leyó este versículo que se encuentra en Lucas, capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Este verso, amados hermanos, sé que tú y yo lo hemos leído muchísimas veces. Pero hoy el Señor nos llama a que también digamos lo que está escrito en su palabra. Hoy el Señor quiere que tú y yo digamos lo mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Puedes decirlo tú, amado hermano, amada hermana. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor vive dentro de mí. Por tanto, saldré a predicar el Evangelio de salvación. Saldré a pregonar las buenas nuevas de salvación. Saldré a dar libertad al que está cautivo en el pecado. Amén. Tú eres una vasija disponible para Dios. Tú no eres esclavo del pecado. No tengas conciencia de pecado, sino conciencia de que eres hijo de Dios. Amén. Amados hermanos, el Señor nos ha tomado como vasijas de honra. Por eso tú y yo también debemos honrar a nuestro Señor, apartándonos del pecado, para poder ser llenos del Espíritu Santo de Dios y ser usados por Él. Ahora tenemos que usar lo que Dios ha depositado en nosotros. ¿Para qué? Para hacer libres a los que aún están en cautividad. ¿Para qué? Para llenar de luz a aquel que aún vive en tinieblas. ¿Para qué el Señor nos ha tomado como vasijas de honra? Para traer salvación a esta humanidad que tanto necesita de Él. La viuda que es mencionada en este pasaje que hemos leído, ella se encontraba en graves problemas financieros, ya que no contaba con los recursos económicos para asumir las cuentas por pagar que su difunto esposo le había dejado. Y sus acreedores querían llevarse a sus hijos como parte del dinero. Hoy, Satanás anda suelto como león rugiente para arrebatar nuestros hijos, para arrebatar a esta generación que se levanta. Pero también tú y yo debemos levantarnos al rescate de nuestra familia, debemos levantarnos al rescate de nuestros hijos, debemos levantarnos al rescate de esta generación que el Señor necesita. Les comentaba, amados hermanos, que usted y yo somos vasijas de honra en las manos del Señor Jesucristo. Y por ser esas vasijas de honra, debemos honrar a nuestro Señor con un testimonio de vida. Debemos honrar a nuestro Señor Jesucristo, aquel que te ha llamado a ti, aquel que me ha llamado a mí, para luchar por esta generación que se está levantando. Pero debemos luchar sin descanso, luchar de tal manera de que toda nuestra familia le sirva al Señor y que se cumpla la promesa de Dios en la vida de cada integrante de nuestra familia. Hermano,
Permite que el Espíritu Santo de Dios derrame sobre ti esta unción. Permite que el Espíritu Santo de Dios obre a través de ti con libertad. Permite que el Espíritu Santo de Dios te lleve a llenar las vasijas vacías de todas aquellas personas que están a tu alrededor. Permite, amado hermano, amada hermana, ser un instrumento en las manos de Cristo Jesús, ser un instrumento de salvación, ser un instrumento de liberación. Permite que Dios pueda hacer su obra a través de ti, en medio de tu casa, en medio de tu familia, en medio del lugar donde tú trabajas, en medio del lugar donde tú estudias, en medio del lugar donde tú te encuentres. Permite ser un instrumento del Señor. Tú y yo debemos ser conquistadores de almas para Cristo Jesús. Amados hermanos, tú y yo estamos en la mejor temporada, en el rompimiento que el Señor está haciendo en nuestras vidas, el rompimiento de lo que el Señor está haciendo en nuestras familias. El Espíritu Santo de Dios nos impulsa a ir por nuevos territorios, a ir a preparar ese territorio que ya el Señor de antemano tiene preparado para que tú y yo vayamos y llevemos la palabra de Dios. Prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga rica y abundantemente a través de su preciosa palabra. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por el llamado que nos has hecho, Señor. Gracias, oh Padre Celestial, por haber derramado en nosotros de tu aceite fresco, por haber derramado en nosotros, oh Dios, de tu santo y poderoso Espíritu. Gracias te damos, oh Dios, por haber derramado en nosotros tu poderosa unción. Te damos gracias, oh Dios, por el ministerio, Señor, que usted nos ha dado a cada uno de nosotros. Le damos gracias, Señor, por habernos tomado, Señor, como vasijas de honra en tus manos. Te damos gracias, Señor, porque has puesto en nosotros el querer como el hacer tu obra, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por todo, Señor. Hoy estamos delante de tu presencia, Señor, con un corazón agradecido a ti, oh Dios. Y en nuestra boca, Señor, no hay vocabulario diferente, Señor, a darte gracias. Gracias, gracias, gracias por todo lo que has hecho, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que seguirás haciendo en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gloria, honra y honor. Amén y amén. Que Dios les